Clave Morse. Perdón, ahí estaba acomodando los audífonos. Son las 9:36 de la mañana y les cuento que Bendito Residuos, una empresa que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. Contexto, historia y sus protagonistas. En profundidad, el espacio donde te explicamos a fondo un hecho de la actualidad económica. Escuchas Clave Morse. Oye, justo el fin de semana hablaba con alguien de este tema, alguien ligado al sector de comercio exterior, ¿no es cierto? El megapuerto de Chancay cumple un año desde su inicio comercial reciente, de esta nueva etapa. Este puerto o megapuerto que está al ladito de Lima, en Perú, que cuando se anunció que iba a empezar a funcionar, produjo bastante conversación, no solamente en Perú, sino también en Chile, que la competencia más directa podría decir que es el puerto de San Antonio, que es el que tiene mayor envergadura, después viene el de Valparaíso, pero independientemente de eso, es un megapuerto que está ubicado en el Pacífico, en el oeste del continente, y que obviamente financiado principalmente por China, y que ve a todo el resto de Latinoamérica como una puerta de entrada y de salida de productos. Entonces, este megapuerto acaba de cumplir un año desde su inicio comercial reciente. Está operado por COSCO Shipping Ports, con una fuerte inversión china. Su ubicación estratégica es bastante interesante porque está cerca de 80 kilómetros al norte de Lima, o sea, bastante cerca, lo que obviamente le permite ser un nodo marítimo clave para todo lo que es el Pacífico Sur. En su primer año ha movilizado cerca de 350.000 TU, que son los contenedores de 20 pies, ¿no es cierto? Esa es la medida que se utiliza en el mundo portuario, en el mundo de la logística. Todo esto según cifras que ha dado a conocer la Autoridad Portuaria Nacional y COSCO, además. Tiene una proyección para alcanzar 500.000 TU hacia fines de este año, si la tendencia se mantiene. Además, según la agencia andina, entre enero y octubre ha movido carga por más de 1.800 millones de dólares, lo que demuestra un volumen económico bastante significativo. Actualmente operan en el puerto 3 navieras principales, COSCO, SMA, CGM y OOCL, y están en negociaciones para incorporar una cuarta naviera. El impacto logístico en productos importados es bastante interesante porque el puerto ha facilitado la exportación de productos agrícolas como las frutas, la palta, arándanos con mayor rapidez, lo que ayuda a que la fruta llegue más fresca a sus destinos. También ha manejado importaciones de granos, cemento y vehículos eléctricos desde China, lo que diversifica el tipo de carga que opera. Gracias a su sistema de automatización, además, los procesos portuarios son más eficientes. Ha generado bastante impacto, ¿no es cierto? 53% de los trabajadores son de la zona de Chancay y alrededores, 20% son mujeres, y también ha generado bastantes desafíos urbanos y regulatorios. Ha tenido que prácticamente rehacerse gran parte de no solamente la zona económica especial, que es la que está alrededor de los puertos, ¿no es cierto?, sino también lo que es las carreteras, lo que es todo el movimiento hacia Lima o hacia otras partes. Y planea una expansión bastante importante en su segunda fase, con una inversión adicional de 2.500 millones de dólares, lo que va a permitir ampliar su capacidad, y se espera que para el 2027 más o menos se alcance un volumen de cerca de 1 millón de TU al año, según las proyecciones. ¿Cómo le ha ido al puerto? Ha cumplido bastante hitos importantes, han habido riesgos también, no solo logísticos, sino también urbanos, regulatorios, que lo estaba comentando recién. Y la idea es que tiene varias proyecciones potenciales en el futuro. ¿Cómo nos afecta eso a Chile? Es un tema que vamos a estar conversando en los próximos días, ¿no es cierto?, con algún especialista, aunque lo hemos hablado. No es que haga competencia fuerte y directa con los puertos chilenos, sino que en algunas partes se complementan también. Y bueno, eso lo vamos a ver en unos días más. Mientras tanto, vamos a nuestro segundo entrevistado
en este lunes 24 de noviembre, luego de esta sección en profundidad. Estamos con Patricio Gana, director ejecutivo de ACA Contadores, para hablar del auge de las viviendas usadas, los efectos y proyecciones para el sector inmobiliario en 2026. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación, Daniel. Gracias a ti por acompañarnos. Y a ver, el tema inmobiliario siempre convoca bastante en este programa. Lo hemos tocado de diferentes partes, de diferentes ángulos, diferentes lugares de observación. Obviamente el subsidio a la tasa hipotecaria ha sido un tema importante en los últimos meses, ¿no es cierto? En general, independientemente si son viviendas usadas o no. Estuvimos hablando con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción la semana pasada, ¿no es cierto? Viendo varios temas. Y, a ver, ¿cómo describiría un poquito también este fenómeno de este fuerte repunte en la venta de viviendas usadas que creció de un 14,1%, entiendo, ¿no? En la región metropolitana entre enero y septiembre, o sea, en parte de lo que va del año. Sí, primero tenemos que considerar que la base de comparación sigue siendo baja. Hay un aumento, y lo cual es bueno, pero no son volúmenes tan grandes todavía, ¿de acuerdo? Como teníamos pre-pandemia, por ejemplo. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que señalar es que tenemos un sobrestock de viviendas nuevas que es relevante, ¿de acuerdo? El tema es que la gente no le está alcanzando sus ingresos para comprar viviendas nuevas, que siempre tienen un diferencial de precio un poquito mayor. O sea, hoy día construir una propiedad es más caro. En los últimos años se ha vuelto más caro, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad en que las inmobiliarias puedan hacer rebajas relevantes de precio. Y por lo tanto la gente lo que está haciendo es volcarse a comprar propiedades usadas. Por eso hemos tenido este repunte. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque una persona que compró una casa hace 10 años atrás la compró a un precio mucho más bajo, por lo tanto tiene un rango de precio mucho mayor. O sea, vendiéndolo hoy día todavía es una utilidad interesante. Versus la inmobiliaria que se le hace esta rebaja hoy día pierde plata. Entonces son dos realidades diferentes. Ya, ahora eso significa que en este momento la gente que tiene vivienda y quiere justamente, como dices tú, venderla como una vivienda usada, está siendo más interesante que antes, pero esa persona también tiene que adquirir otra vivienda o irse a vivir a otra parte, ¿no? Efectivamente, y por eso es relevante y se valora tan positivo este repunte del mercado de viviendas usadas, porque como consecuencia tendría un impulso ya para el próximo año probablemente en las viviendas nuevas para empezar a rebajar un poco este stock. Este stock, que en realidad no sé si están sobre stock, son propiedades que están sin venderse, pero no significa que nos sobren esas propiedades, porque quizás la gente puede entender, oye, estas propiedades construimos de más, nos sobran. No, la verdad es que no nos sobran, lo que pasa es que no alcanza el dinero a la gente para poder comprarla, que es diferente. Claro. Porque tenemos una coyuntura económica que hoy día le dificulta a las personas poder comprar su propiedad. Ya, tratemos de desmenuzar un poquito ese tipo de propiedad, ¿no es cierto? Esta alza que estamos teniendo, o esta, digamos, no sé si hablar de repunte, pero puede ser un repunte, ¿no es cierto?, en la venta de vivienda usada, ¿se da en casa, en departamentos, en cuál más una que otra, y cómo se están moviendo ambos segmentos? Se ve un poco más en departamentos, pero la verdad es que es bien heterogéneo. Se mueve bastante bien, digamos, todos los tipos de propiedades. Se ve menos en propiedades no urbanas, ¿de acuerdo? Claro, perfecto. Sí, que tienen, por lo demás, destinos probablemente más productivos. Pero en general, lo interesante es que hay personas que vendiendo su propiedad están pensando en hacer una utilidad hoy día que les permita comprarse quizás el próximo año o dentro de un poco tiempo una propiedad nueva. Quiero también aquí, hay muchas personas que están esperando el momento en el cual la inmobiliaria haga la rebaja de un 10%, por ejemplo, en la propiedad. Entonces, hay mucha gente que está esperando. Dicen, no, las inmobiliarias tienen que bajar el precio. No tienen otra opción. Y eso no va a ocurrir. ¿Por qué así? Mira, hablaba yo hace un par de meses atrás con un dueño de una inmobiliaria y me decía, Patricio, mira, yo tengo dos opciones. Si bajo el precio, es lo mismo que salir cero. Y si salgo cero, mejor devuelvo
las propiedades al banco, porque el banco financia el proyecto, sí, claro. Devuelvo las propiedades al banco, hago una dación en pago y yo quedo igual en cero. Entonces, mi única opción aquí es vender con alguna utilidad. No puedo vender sin utilidad. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Porque si no quedo... Si es vender sin utilidad, las devuelvo al banco y me sale más rápido y más fácil. Entonces, o vendo con alguna utilidad o hago la dación en pago. No tengo más opciones. Ya, pero eso en un momento va a tener que explotar esa tensión, digamos. El mercado va a tener que regular, la gente va a tener que darse cuenta que finalmente no se va a hacer esa rebaja. O sea, y eso, ¿hay algún periodo, una fecha? O sea, ya pensando en 2026 también. La gente de a poco se va dando cuenta. Ya el tener esta noticia que se está reactivando el mercado de viviendas usadas, ya es una señal. Y por eso era importante tocar este punto hoy día. Es una señal que indica de que no van a haber rebajas de precios relevantes de parte de las inmobiliarias. Y que las propiedades nuevas que se van a producir vienen con precios más altos porque el costo de construcción hoy día es más alto. Porque tenemos un dólar más alto, a pesar de que todos pensamos de que el dólar debería tender a la baja en los próximos años, pero lo que está construido hasta ahora está construido con precios del dólar más altos, está construido con tasas de financiamiento mucho más altos, pero muchísimo más altos. Entonces, todos los con sueldos más altos, se subió el sueldo mínimo en forma relevante, en fin. Todos los costos asociados, recuérdense, que se recuerde la gente, y para hacer memoria un poquito, ¿cuánto costaba un tablero de estos de madera aglomerada para la época de la pandemia? Sí, un simple tablero que costaba 3.000 pesos, llegó a costar 18.000 pesos, 20.000 pesos. Claro. Entonces, todos esos excesos en costos de construcción se pagaron en su minuto y hacen que tengamos precios más altos hoy día. Ya, cuando hablamos ahora de vivienda usada justamente, ¿cuál es el perfil de comprador de viviendas usadas que estamos viendo, que vamos a ver para el próximo año? ¿Es un público más joven, más millennial, incluso centennial, que está buscando tener su casa propia o su departamento propio, otro tipo de público? Tratemos de definir un poco ese perfil. Mira, es bien interesante porque personas de menos de 30 años no están pensando hoy día en comprar propiedad. Ya, claro, o sea, no está en el... no está en su radar porque en su radar hoy día está viajar, por ejemplo, que sí es una de sus prioridades. Viajar, conocer, tener otro tipo de experiencia. Incluso no está en su radar comprarse un auto. O sea, comprar un auto y sacan la cuenta y dicen, me gasto menos plata en una aplicación, en taxis de estos de aplicación, que comprarme un auto, ver lo que tengo que gastar, la depreciación, lo que lo voy a vender, todo lo demás, combustible, mantenciones, me sale más barato usar aplicación. Y optimizan sus dineros con otros fines, que es un poco más pasarlo bien, viajar, en fin. Claro. Entonces las compras de las propiedades vienen dadas por cuando ya se empieza a pasar esta barrera a los 30 años y las personas ya empiezan a pensar de alguna u otra forma en comprar propiedades, en empezar a cambiar un poquito su estilo de vida. Todos vamos creciendo, vamos madurando, y ahí probablemente ya el mercado de compra de la vivienda se empieza a hacer más interesante. Ahora, aprovechemos de hablar también del momento adecuado para comprar. Hay personas que están esperando rebaja de tasas hoy día. Sí, pues es lo que decía. Entonces dicen, ¿cómo me compro hoy día una propiedad si estoy esperando que bajen las tasas? Y probablemente las tasas van a seguir bajando y van a bajar en un año más a un nivel razonable que me permita tener una cuota más baja. Entonces, en este tipo de escenario, sí es recomendable contratar un crédito hipotecario con tasa variable. Ya. Porque yo sí sé en el fondo de que se va a ir ajustando. Si baja la tasa, baja mi crédito. Fantástico. Claro. Cuando tengamos un nivel bajo de tasa, lo que tiene que hacer esa persona como estrategia es fijar la tasa. Va, renegocia y cambia la variable por una tasa fija. Ya. Y se queda con la tasa fija por sus próximos 20 o 30 años. ¿Cómo saber cuándo hacer eso? Mira, los niveles de tasa fija que tuvimos hace 6 años atrás, 7 años atrás, es difícil que los volvamos a volver a tener en un horizonte previsible. Pero te diría que una tasa inferior a un 4,5% fija o menos de un 4% fija ya es muy bueno. Menos de un 4% fija ya es muy bueno. No, nos quedó un poco, Patricio. Bueno, estamos hablando con Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores, sobre el auge de las viviendas usadas y los efectos y proyecciones para el sector inmobiliario en 2026. Y nos quedó un poco entender el perfil, entonces, finalmente, del que está va a adquirir esta vivienda usada.
Sí, hay otro perfil que es aquí también un poquito subyacente, pero que está presionando muy fuerte el tema de arriendos, que son las personas separadas. Ah, mira. Sí, ya. Sí. Claro. Eso ha impulsado con fuerza el tema de arriendo en el último tiempo. Claro. El tema es que o se espera que ese mercado siga creciendo el próximo año. Hoy día tenemos un deterioro a nivel país respecto de los niveles de cesantía que tenemos, y eso nos perjudica a todos. Toda la economía se ralentiza cuando tenemos los niveles de cesantía que tenemos hoy día. Entonces todos esperamos de que en los próximos meses, en los próximos años, podamos tener políticas gubernamentales que nos impulsen y que nos ayuden a mejorar todos esos indicadores. Súper. Ahora, si uno tuviera que ver también este auge claro, tú decías más que nada en las partes urbanas, ¿no es cierto? Más que en las alejadas de la ciudad, pero si uno tuviera que ver, por ejemplo, por comuna o por sectores de Santiago, hablemos de la región metropolitana, ¿cuáles son los lugares donde está habiendo más alza justamente la compra de vivienda usada? Mira, es interesante porque tenemos alzas relevantes, han habido alzas relevantes en sectores como la cisterna, por ejemplo, que se han escapado un poquito en el último tiempo, pero respecto de la media de otros en los últimos 3 años, te diría. Sin embargo, hoy día quienes han comprado allá se han encontrado con la dificultad del retorno. El retorno de esa inversión, porque muchos invierten con una opción de poder de inversión, digamos, y ese retorno de la inversión hoy día en la práctica ha sido bajo. Ya. Entonces, y probablemente la gente empieza a conocer más casos y todo, y por lo tanto son sectores que se van a empezar a ralentizar. Ya. ¿De acuerdo? Ñuñoa sigue siendo un sector fuerte, Providencia sigue siendo un sector fuerte. Ahora, Ñuñoa y Providencia han subido muchísimo de precio. Sí, claro. Muchísimo. Hay algunas inmobiliarias que siguen apostando por el centro de Santiago, ya en algunos sectores del centro de Santiago, que esperemos también que ojalá como país podamos recuperarlo, porque no sé si te ha tocado ir al centro, Daniel, pero sí, da susto. Da susto a veces ir al centro. Da susto. Nosotros la primera oficina que nosotros tuvimos acá Contador estaba en el centro, ahí en la calle de Nueva York, y era un agrado pasearse por el centro. Y hoy día da susto andar por el centro. Entonces, ojalá podamos recuperarlo también. Eso, punto aparte. Y siempre hay comunas que son muy apetecidas. Las comunas, por ejemplo, Las Condes, siempre una comuna muy bien apetecida porque está cerca de centros comerciales importantes, porque es un buen negocio para la renta corta, pero también, por lo mismo, tiene niveles de precio más altos. Ahora, voy a tomar un poquito de lo último que comentaste, pero tomarlo más en términos generales. Si también es una buena oportunidad para quien quiere invertir. Sí. Básicamente yo creo que en departamento usado, porque es difícil, puede ser una casa, pero además no sé si es tan rentable como un departamento, pero sí es un buen momento para invertir en viviendas usadas para un inversionista, y no te hablo de un gran inversionista, sino alguien a lo mejor que tiene algunos ahorros, que quiere vender una propiedad y comprar una más barata y seguir otra. No sé, es un momento también para ese perfil inversionista, ¿no? Depende. Ya, siempre depende. Siempre depende. Porque por eso hay asesores siempre. Claro, cada decisión de inversión es independiente. Esa decisión de inversión va a tener, ese departamento ubicado en tal sector va a tener un retorno que es calculable solo para esa propiedad. Claro. Entonces, ese retorno es el que uno tiene que comparar eventualmente con otras propiedades o con otros tipos de inversiones. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los retornos que ha tenido la Bolsa de Santiago en los últimos años, es lejos mejor negocio invertir en acciones. Claro, o sea, claramente. Lejos. En este año, claro. Y si a alguien le gusta el negocio, no sé, inmobiliario, por ejemplo, es mejor comprarse un ladrillo, como digo yo, del Parque Arauco o del Mall Cencosud. Me compro un ladrillo, me compro una acción en el fondo y invierto ahí, si que quiero tener un negocio inmobiliario. Y es fácil de entrar y fácil de salir del negocio también. Claro. No tiene todas las complicaciones que puede tener el comprar o vender una propiedad. Comprar y vender acciones en ese sentido es mucho más fácil. Ahora, Patricio, si el mercado va a continuar inclinándose un poco hacia el usado, ¿cómo debería reaccionar la industria inmobiliaria, ¿no es cierto?, para equilibrar precios cuando hace una oferta de viviendas nuevas? Tú comentaste que, claro, que era muy difícil que bajaran ese 10%, pero ¿cómo va a compensar
quienes están vendiendo viviendas nuevas, que se supone que debería empezar a crecer también con el subsidio a la tasa hipotecaria. Mira, la venta de viviendas nuevas ha aumentado en cerca de un 14%, de vivienda usada ha aumentado cerca de un 14%, sí, pero no en propiedades de alto valor. Ya. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y por otro lado tenemos el tema de las viviendas nuevas que tienen un diferencial de precio relevante respecto de las usadas. Claro. Lo que va a ocurrir probablemente es que primero tenemos que entender de que las propiedades no se transan al valor en el cual están publicadas en los medios en los cuales se ofrecen, siempre es menos y muchas veces bastante menos, bastante menos. Entonces, lo que va a empezar a ocurrir es que el valor real de transacción de estas viviendas usadas va a empezar a subir. O sea, debiera empezar a alinearse hasta el equilibrio con estas propiedades nuevas. Uh-huh. No significa que las propiedades nuevas necesariamente vayan a bajar, significa de que las propiedades usadas, poco a poco, en la medida que haya una mayor demanda sobre ellas, van a empezar a subir de precio muy lentamente. Perfecto. Ya, ¿qué cosas entonces, últimos tips para las personas que están pensando en comprar una vivienda usada o están viendo esto? ¿Qué tips deberían tener ya pensando en el 2026? Si va a comprar ahora, compre con tasa variable y cuando exista una tasa fija menor al 4%, usted renegocia inmediato la tasa y la deja fija por el resto del periodo. No importa que en el corto plazo pague un poco más, pero ya hemos aprendido de que con las variaciones de tasa no nos podemos confiar y podría ser un desastre si uno no queda bien cubierto. Súper. Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores, explicando el auge de la vivienda usada, los efectos y sus proyecciones para el sector inmobiliario, ya viendo el 2026 que está a la vuelta de la esquina. ¿Dónde la gente puede saber más de ustedes, de AK Contadores? www.akcontadores, que se escribe letra A, letra K y la palabra contadores. 1.000.000 de gracias por acompañarnos y que tengas buena semana. Gracias. Saludo a todos allá, a los oyentes, que estén muy bien. Ya viene Emprender es Clave, el espacio donde hablamos de emprendimiento, de startup, scale-up. Seguramente con María José García vamos a estar conversando un poco lo que fue y el cierre del ETM Day 2025. Recuerden que estuvimos allá incluso la semana pasada. Los invito a revivir este episodio, todos los episodios de Clave Morse en nuestro podcast, en Spotify, también en YouTube, donde pueden encontrar cada entrevista por separado. Invitarlo a nuestras redes sociales y a escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y nuestro sitio web radiolaclave.cl. Que tengan una buena semana y por lo menos aquí en el estudio nos vemos en un par de minutos en Emprender es Clave. Chau. Mueveseguro.cl. La portabilidad de seguros es